Instalación autónoma. En una instalación autónoma necesitas almacenar la energía eléctrica para después disponer de ella. Para lograrlo necesitas instalar los siguientes componentes: cables con el calibre adecuado para instalación, regulador de carga, interruptores termomagnéticos de 2 polos, baterías, inversor. Después de levantar la torre o instalar la turbina eólica, tendrás que instalar una caja de conexiones para después conectarla a un inversor de corriente alterna a corriente directa, si la turbina genera este tipo de corriente, o a un regulador de carga si genera corriente directa. Para ello, sigue estos pasos. Conecta los cables negativo y positivo de la turbina eólica a una caja de conexiones y luego a un interruptor de protección termomagnético de 2 polos. Este debe ser de corriente alterna o directa, al igual que la turbina. Mide la distancia entre el interruptor y el regulador de carga o el inversor. Corta la medida en cable de calibre 14 y deja aproximadamente 5 metros de más. Pela los cables por ambos extremos. Coloca primero el cable del polo negativo en el regulador de carga o en el inversor. Conecta después el cable del polo positivo. Considera que para turbinas que generen energía en corriente alterna, se coloca un inversor entre el interruptor y el regulador de carga. El interruptor, el regulador de carga y el inversor deberán estar instalados dentro de la vivienda en un área fresca, seca y ventilada que denominaremos sala de control. Ahí mismo deberás conectar otro interruptor a las baterías, siguiendo este procedimiento. Conecta cables de calibre 14 a la salida del regulador de carga con el símbolo de la batería. Conecta los extremos opuestos de los cables a la entrada de otro interruptor termomagnético de 2 polos. A la salida del interruptor termomagnético conecta otros 2 cables de calibre 14. Atornilla en los extremos positivos y negativos de las baterías unas borneras. Coloca 2 baterías y conecta el cable positivo que sale del interruptor al polo positivo de la primera batería y el cable negativo que sale del interruptor a la segunda batería. Con cable de calibre 6, une el polo negativo de la primera batería con el polo positivo de la segunda. Esto es una rama en serie de 2 baterías. Si el almacenamiento de carga lo requiere, conecta las ramas necesarias como se muestra, uniendo entre sí los polos positivo y los polos negativos de cada rama. Para realizar la conexión de las baterías al inversor, sigue estos procedimientos. De la última rama de batería, saca 2 cables de calibre 6 de los polos negativo y positivo. Conecta los cables a un interruptor termomagnético de corriente directa de 2 polos. Instala el inversor en el área de control y conéctale 2 cables de calibre 6 a la entrada del mismo. Los extremos de los cables del inversor conéctalos a la salida del interruptor termomagnético que acabas de colocar. Recuerda que los polos deben ir negativo con negativo y positivo con positivo. Del inversor saldrán 3 cables: fase, neutro, tierra. Estos cables deben conectarse a la instalación eléctrica del hogar de la siguiente manera. Identifícalas por las letras de sus iniciales en inglés. L significa load y corresponde a la fase, la N corresponde a neutro y la G de ground corresponde a tierra. Comprueba que el voltaje entre las terminales L y N están en el rango de 110 a 127 volts. Baja el interruptor de protección del inversor para realizar la instalación. Dirígete a la caja de conexiones del inmueble y atornilla en la bornera de línea el cable de fase. Puede ser color rojo o blanco. Atornilla el cable de neutro, color negro, en la bornera correspondiente. Conecte el cable de tierra a la instalación de tierra del hogar, color verde. De esta manera, la instalación quedará concluida.